Asambleísta Juan Carlos López. Señor presidente, compañeros legisladores, muy buenos días. Voy a hacer las siguientes reflexiones que ojalá nos sirva en este año de ejercicio de la función legislativa tomar decisiones trascendentales para poder encaminarle al país de mejor manera. En la globalización, los actores avanzan y los observadores simplemente se quedan. Un país tiene que generar confianza. Si no existe confianza en un país, va a haber problemas. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? La construcción en estos 6 meses ha decrecido en un 20%. La construcción es la máxima generadora de trabajo en un país. Y si esta no camina bien, nos está diciendo que el país no camina bien. ¿Qué pasa en el sector de la industria? Ha disminuido el 4%. En el comercio ha disminuido el 3%. Sinónimo de esto, podemos entender que la delincuencia en el país ha crecido, la pobreza en el país ha crecido, el desempleo en el país ha crecido, la inversión interna como externa en el país ha decrecido. Por lo tanto, estos son parámetros que nos indican que estamos caminando mal en el Ecuador. ¿Por qué doy estas informaciones? Porque tenemos que reflexionar de las cosas que tenemos que hacer como primera función del Estado, porque de nosotros depende también el futuro del país. Y si nosotros no estamos encaminados en las cosas que tenemos que hacer como primera función del Estado, estamos contribuyendo para el fracaso del Ecuador. Los problemas del país no se solucionan con sustituir una democracia representativa débil con una democracia participativa caótica. No es esa la solución. ¿Cómo nosotros podemos hablar de un Estado de Derecho, que significa la genuina separación de poderes de un país, si el Poder Ejecutivo tiene injerencia en el Poder Legislativo? Y eso no genera confianza en nuestro país, porque estamos hablando ya de un hiperpresidencialismo. Si el Poder Ejecutivo no se deslinda del Poder Legislativo, el Legislativo no se deslinda del Poder Judicial y dependen estas funciones del Estado que tienen que ser absolutamente autónomas, estamos hablando de un hiperpresidencialismo en el país y por lo tanto no generamos confianza interna y externamente en el Ecuador. Y esos son los primeros pasos que se están dando en el Ecuador para que nos suceda lo que nos está sucediendo, con los resultados más nefastos en la historia de nuestro país. En la América Latina estamos a la cola en todos los índices, por culpa de nosotros, por culpa de todos nosotros que no tenemos que entender que como legisladores tenemos que hablar de temas críticos, autocríticos, de consensos, de disensos y llegar a las mejores soluciones de nuestro país. Yo tuve con mucha pena que escucharle a una persona de clase baja, de medios económicos muy bajos en mi provincia, y con lágrimas en los ojos me decía que no tiene dinero para mantener a su familia. Y me decía, ¿por qué los políticos en nuestro país, por más diferencias que tengan, no pueden entenderse en cosas comunes para combatir en beneficio de nuestro país? ¿Cuáles son pues las 3 funciones que tenemos que cumplir nosotros como legisladores? La primera función que tenemos que cumplir con nosotros como fiscalizadores, como legisladores, es la fiscalización.
Esto no es un juego, no es un chiste, es una cosa seria, porque estamos controlando los dineros de los 14 millones de ecuatorianos. Y si aquí estamos coartando esa posibilidad de que el Ecuador se entere qué es lo que está pasando con los dineros del Ecuador, estamos coartando con lo más preciado que tenemos los seres humanos, que es la libertad del conocimiento, la libertad de saber qué pasa con los dineros públicos de los ecuatorianos. 7 juicios políticos han sido coartados acá. ¿Cómo vamos nosotros a decir que se archivan por falta de pruebas? Si en el tema energético 14 millones de ecuatorianos sufrimos el desabastecimiento de energía eléctrica. Se cayó un helicóptero a vista y paciencia de todos los ecuatorianos y dice que falta pruebas. Miren, compañeros, eso ni un chico de escuela se puede creer. ¿Qué significa esto? Que existe injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. No podemos permitir que esas cosas pasen. El propósito de la separación de poderes es la libertad, ya que el poder frena al poder. John Locke dice, la separación de poderes es una condición necesaria para la libertad. Por lo tanto, en nuestras manos está la posibilidad de generar un Ecuador mejor. Con nosotros podemos unirnos para hacer un Ecuador que todos soñamos, pero si comenzamos a atender situaciones de índole personal para favorecer las intenciones de una sola persona, que en este caso es el presidente de la República, ustedes están ofendiendo a los electores que con confianza y con esperanza votaron por nosotros. Sería importante ustedes como legisladores que tienen la mayoría hacer un mea culpa y hacer una reflexión, nosotros también, y decirle al presidente de la República que no se oculten problemas de índole de corrupción en este gobierno, que se aclaren las cosas en nuestro país para poder avanzar democráticamente como ecuatorianos y exigirnos nosotros también como oposición, hacer una posición crítica que conlleve al desarrollo de nuestro país. Tenemos que unirnos en un mensaje que signifique adelanto en nuestro país, que signifique transparencia en nuestro país. Una democracia débil existe porque la educación es mala. La educación tiene que tratarse con mejor altura, con una mejor visión, pero no hacemos eso. Simplemente estamos obedeciendo razones de un solo sector y no estamos nosotros avanzando como ecuatorianos. ¿Por qué no nos hacemos la siguiente reflexión? ¿Por qué los países sudamericanos están en vías de desarrollo? ¿Por qué somos subdesarrollados? ¿Por qué los otros países son desarrollados? Porque sus acciones, sus actividades, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar es diferente y es de calidad. Hacia eso nosotros tenemos que llegar, con una conciencia crítica de que tras de nosotros existen familias, existen seres humanos, existen compañeros ecuatorianos que no tienen que comer, existen ecuatorianos que no tienen educación, existen ecuatorianos que están enfermos y nosotros, bien gracias, simplemente defendiendo posiciones sectarias que nada tiene que ver con el desarrollo del país. El Ecuador necesita y merece que la fiscalización cambie y que se haga fiscalización. Aquí estamos hablando nosotros de la consulta prelegislativa, que tenemos que consultar al pueblo, etcétera, etcétera. Pero si no es vinculante, ¿para qué la consulta? ¿O será que tras de eso, tras de esas entrañas, nosotros estamos guardando lo que significa la ley minera, lo que significa las aguas, lo que significa la ley minera? Millones de dólares estamos nosotros asegurándonos con estos temas de que no es vinculante. ¿Por qué no transparentamos lo que nosotros queremos hacer y de una vez por todas comencemos este nuevo año con una visión de unidad y con una responsabilidad que tenemos que cumplir con el país? Muchas gracias.